en esta mañana, aquellos que tengan sus Biblias, también aparece así en la pantalla, a que puedan acompañarme allí en el libro de Génesis, allí en el primer libro de la Biblia, Génesis en el capítulo 12. Génesis 12 es uno de los tantos pasajes bien conocidos allí por lo que dice, ¿no? En el capítulo 12, allí en los primeros versículos, Génesis 12, verso 1 y 2, vamos a estar leyendo en esta mañana. Y quiero compartir con ustedes, reflexionar juntos en esta mañana en lo que tengo que dejar. Lo que tengo que dejar para poder seguir adelante. Lo que tengo que dejar antes de entrar al 2024, ¿no? Como decía hoy Nati al comienzo, parece increíble, pero ya estamos a unos días, ¿no?, de que se termine este 2023, que para algunos puede decir, bueno, fue un año súper bendecido, fue un año, estoy contento. Otros, porque no vamos a ser hipócritas, ¿no? Si alguien dice, bueno, este fue un año difícil, ¿no? Bueno, aún así, hay esperanza para lo que viene, porque nosotros estamos en Cristo. Aunque la Biblia y todo lo demás, de la misma palabra, de la misma Biblia, se nos dice y nos enseña que en los tiempos futuros, en los últimos días, todo iba a ser más complicado, más difícil, pero siempre habla de que la iglesia de Cristo está en Cristo. Y en Él estamos seguros. Si permanecemos en Él, aquel que permanece en Cristo, aquel que permanece en la roca, está seguro. Amén. Y esa es nuestra esperanza. Eso es lo que predicamos, eso es lo que enseñamos, que el mismo poder, dice Pablo, que levantó a Cristo de los muertos, es el mismo poder de Dios que opera en nosotros, en los hijos de Dios, en aquellos que permanecen en Él. Pero hay algunas cosas que me gustaría meditar en esta mañana, pensar juntos, que necesitamos dejar, que necesitamos, como se dice ahora, soltar, ¿no? Algunas cosas antes de poder comenzar este próximo año que viene por delante, antes de poder seguir, antes de poder avanzar. Génesis 12, 1 y 2. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Padre, en esta mañana nos presentamos delante de ti. Nuestras vidas están delante de tu presencia en esta mañana, contentos y alegres de poder estar en tu casa, Señor, de poder recibir de ti, de poder cantarte, de poder adorarte en esta hora, de poder participar juntos de la Santa Cena recordando lo que Jesús hizo por nosotros, haciéndolo en memoria de Él y sabiendo que pronto regresará por nosotros. Pero ahora queremos abrir nuestra mente, nuestro corazón y disponer de nuestro tiempo para recibir de tu palabra y que tú nos hables a cada uno de acuerdo a nuestra necesidad. Bendecimos tu nombre y toda gloria, toda honra sea para ti, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, podemos ver allí que cuando el Señor le da a Abraham, o le dio a Abraham esa promesa de bendición, de ser una nación grande, de ser una nación muy grande y con un nombre engrandecido, solamente le puso una condición. Dios le dijo, voy a hacer de ti una nación grande, tu nombre será conocido, tu nombre será un nombre grande aún, engrandeceré tu nombre, dice, y serás de bendición. Te bendeciré, haré una nación grande de ti. Pero la condición que Dios le dio a Abraham era una, deja tu tierra y tu parentela. Y a Abraham lo que le tocaba a él, la parte que le tocaba a él, era confiar en la promesa de Dios. Era confiar en esa palabra que Dios le había dado. Era confiar plenamente en lo que Dios le había dicho. Pero primero que nada tenía que obedecer lo que Dios le mandaba. Pues el Señor no lo iba a bendecir si él no salía de ese lugar. Si él no dejaba allí su tierra y su parentela, su comodidad, su seguridad. De hecho, allí, según lo que dice la Biblia, Abraham era un hombre que tenía muchas posesiones, era un hombre muy rico. Era un hombre ya que era próspero y que era bendecido. Pero venía una promesa de parte de Dios que abarcaba mucho más que esa posición económica que tenía Abraham. Venía una promesa de parte de Dios sobre su vida que iba mucho más allá de la situación en la que él estaba en ese momento.
que tenía todos sus bienes, todas sus riquezas, todas sus comodidades, todos sus campos, sus tierras, sus animales, sus criados, todo tenía Abraham. Tenía una comodidad, una estabilidad allí económica, digamos. Tenía un buen pasar, pero Dios hablaba su vida allí, ahora venía algo mejor. Tenía algo mejor para él, tenía planes mejores para él, tenía promesas mejores y cosas mejores para este hombre. Y se iba a convertir, según la Biblia, en el padre de la fe, en uno de los mejores ejemplos acerca de la fe. Pero para eso había una condición, que tenía que salir de allí y dejarlo todo, dejar allí toda su parentela, todo lo demás. Y por sobre todo tenía que obedecer. Esa era la condición, obedecer al llamado de Dios, obedecer a la palabra de Dios. Y tenía que dejar cosas. Hermanos, nosotros, como dije recién, ya estamos a pocos días de finalizar este año y de comenzar el 2024, y seguramente cada uno de nosotros queremos que este año sea un año mejor. Amén. Queremos que sea un año de bendición, queremos que sea un año de prosperidad, que sea un año de paz, que sea un año de buenos tiempos para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestros amigos, para nuestras relaciones. Queremos que sea un año diferente, queremos que sea un año bendecido. Pero no podemos seguir así. No va a poder ser así si nosotros seguimos sin dejar algunas cosas que necesitamos dejar. Y mirando allí en la palabra de Dios y siendo sinceros delante de Él, ¿no? ¿Qué cosas tenemos que dejar antes de comenzar este nuevo año? ¿Qué cosas tengo, como dije hace un rato, ahora que está de moda, el soltar, ¿no? Algunos quisiéramos soltar algunos kilos de más que tenemos, ¿no? Algunos allí dicen, bueno, voy a soltar esto, voy a soltar aquello. No suelta allí a su pareja por las dudas, no vaya a decir que estamos enseñando eso, no. Pero queremos soltar cosas a veces porque ya no sabemos qué vamos a hacer con eso. Pero hay cosas que de verdad necesitamos entregar, hay cosas que de verdad necesitamos dejar, hay cosas que de verdad necesitamos soltar en nuestra vida para poder avanzar y para poder seguir adelante. Abraham necesitó dejar y soltar algunas cosas allí que Dios le pidió, no por un capricho de Dios, sino porque Dios sabía que eso aún después le iba a atar y le iba a impedir seguir avanzando y alcanzar lo que Dios tenía para su vida. Y a veces Dios nos pide cosas y nos damos cuenta que hay cosas que debemos dejar, nos damos cuenta que hay situaciones que debemos cambiar, nos damos cuenta que hay actitudes que tenemos que dejar, nos damos cuenta que hay hechos, cosas que estamos haciendo que tenemos que dejar, porque eso nos está atando, nos está limitando, nos está poniendo una barrera, no porque Dios no tenga poder para hacerlo, sino porque nosotros ponemos esa barrera para poder avanzar. Y como recién adorábamos, recién cantaba Eli allí, el Señor muchas veces nos libra de nuestras propias trampas, porque yo mismo me pongo trampas, yo mismo me pongo barreras, yo mismo me pongo cosas por delante para no poder avanzar. Y cuando no escucho, quiero no escuchar la voz de Dios, porque es inevitable a veces. A veces no escuchamos la voz de Dios porque andamos escuchando otras cosas, pero a veces la voz de Dios es tan fuerte y es inevitable no poder escucharla, pero aún así hacemos oídos sordos. ¿Cuántos de chicos, creo que todos lo hemos hecho, ¿no? A veces nuestros padres nos llamaban, nuestra madre nos llamaba, ¿no? Y sabíamos y escuchábamos, pero nos hacíamos los locos allí, ¿no? Y tenían que gritar más fuerte, fulanito, vení que te estoy llamando, o para ir a hacer algún mandado o algo, o para hacer algo en la casa. Yo soy el mayor de 7 hermanos y ya después no tenía ni cómo esconderme, ¿no? Pero a veces pasa así y queremos hacer oídos sordos, aunque estamos escuchando allí la voz fuerte que nos está llamando. Y así hacemos a veces en lo espiritual también. A veces nos damos cuenta y a veces el Señor mismo hablando a nuestro interior, a nuestro corazón, a nuestra mente. Eso que Dios puso en nosotros que se llama conciencia y que a veces se activa. Y a veces dice, no, estás mal, mirá que está mal lo que estás haciendo, mirá que lo que vas a decir está mal, mirá que aún lo que estás pensando está mal. Y nosotros, cállate, no me hables, no me hables, no te escucho, no te veo, no te escucho.
Y a veces hacemos así, de esa manera. Y hermanos, lo primero que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que dejar, lo primero que tenemos que soltar, son nuestras excusas, nuestros argumentos y nuestras justificaciones. Lo primero que tenemos que soltar, lo primero que yo tengo que dejar, son mis excusas. El primer paso que tengo que dar es dejar las excusas, los argumentos y las justificaciones. Somos expertos en dar excusas. Y el uruguayo por naturaleza, es algo de la estirpe allí del uruguayo, es dar excusas. Y a veces somos tan poco creativos para otras cosas, pero para el momento de dar una excusa, somos pero tan creativos. O creemos a veces que somos así. Marcos capítulo 2, verso 1 al 5. Evangelio de Marcos capítulo 2, versículo 1 al 5. Y encontramos aquí en este relato bíblico a un grupo allí de personas que hubieran tenido la excusa ideal para no haber intentado más nada, para haber dejado todo como estaba. Dice allí el relato bíblico: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Comenzaron a escuchar que Jesús estaba allí en la casa y la gente se iba amontonando, se iba acercando. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, o sea, partieron el techo, rompieron el techo, bajaron el lecho en que yacía el paralítico y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Otro pasaje ya muy conocido, y este milagro, uno de los milagros allí que Jesús hace, y vemos y hemos hablado acerca de la fe. En otro momento hemos hablado de esa fe inquebrantable que tuvieron los amigos allí de este muchacho, de este joven paralítico. Hemos hablado acerca de todas estas cosas, pero en esta oportunidad, en este momento, quiero presentarlo de esta manera, en la excusa que ellos podrían haber tenido para no hacer más nada. Le hubieran dicho allí al muchacho, al paralítico: bueno, lo intentamos, hasta acá llegamos. Llegamos hasta ahí, ni siquiera hasta la puerta porque estaba lleno de gente y no se podía pasar. Ellos salieron de su casa con el objetivo allí de poder llevar a este hombre que estaba paralítico, que no podía caminar, delante de Jesús para que pudiera ser sanado por su poder. Ellos creían en Jesús, ellos habían escuchado de los milagros y las cosas que Jesús estaba haciendo y actuaron en fe. Pero a veces nosotros actuamos en fe hasta cierto punto, hasta cierto momento. Y creemos a veces y obedecemos hasta donde nos conviene, hasta la puerta. Pero después la primera excusa, la primera situación, nos quedamos quietos, nos quedamos paralizados. Y ellos sabían que Jesús podía sanarle, pero se encontraron allí en que esa casa no había forma de entrar. Estaba totalmente llena, parecía imposible de entrar. Y en ese momento estos hombres quizás se hubieran podido quedar afuera y quizás se hubiesen regresado porque tenían muchas excusas, tenían muchos argumentos, quizás realmente válidos para decir: bueno, hasta acá llegamos, para no hacer nada. Podían tener justificación y regresar con el paralítico sin haberlo podido presentar allí, delante del Señor. Pero dice la Biblia que estos hombres no se conformaron, no pusieron excusas, no se conformaron con tener una buena justificación, no presentaron un argumento y le dijeron al paralítico, si dijeron para ellos, o le dijeron a las demás personas: bueno, yo lo intenté, yo intenté acercarme. Nosotros intentamos acercarnos allí a Jesús. Intentamos acercarnos a la casa donde estaba Jesús. Intentamos acercarnos a Jesús, pero había esto, había aquello, había gente, había ruido, había mal tiempo, lo que fuera. Excusas, argumentos que quizás para nosotros son súper válidos, pero que cuando nosotros dejamos o soltamos o nos despojamos de esas excusas y de esos argumentos,
Quizás ahí al segundo, al instante, está el milagro de parte de Dios para nuestra vida. Porque si ellos se hubiesen vuelto para atrás, este hombre no hubiera recibido el milagro de Jesús. Sin embargo, insistieron un poquito más. Hicieron algo diferente, sí, romper un techo, y bueno, se esforzaron un poquito más. Pero estoy tan cansado, estoy tan agotado, lo he intentado tantas veces. En una de las prédicas ahora en el Congreso se nos desafiaba y se nos recordaba el pasaje allí cuando Jesús le dijo a Pedro, tira otra vez las redes. Y un detalle importante dice que Pedro dijo, Señor, en tu nombre tiraré la red. Y el predicador allí usaba las palabras originales, ¿no?, en que fue escrito, y Jesús les dice, tira las redes, porque habían muchos pescando, y habían muchas redes. Pero Pedro dice que ya estaba lavando las redes, y le dice, voy a tirar. Entonces, literalmente Pedro dijo, voy a tirar una red. La voy a tirar en tu palabra, pero voy a tirar una red, ¿no?, por las dudas. Y cuando lo hace, cuando obedece la palabra del Señor, ocurre el milagro. Insistió un poquito más. Y sí, toda la madrugada, cansado, obviamente que estaba cansado, obviamente que hubiese dicho, no, ya está, yo soy pescador, vos sos predicador, no eras vos el carpintero, yo soy pescador, hubiese dicho Pedro. Sin embargo, lo intentó una vez más, en la palabra del Señor, en la palabra de Cristo, y ocurrió el milagro. Estos muchachos lo intentaron una vez más, no pusieron la excusa, no que es tarde, no que está lleno de gente, no que estamos cansados, no que ya lo hemos cargado hasta acá, bueno, ya nos volvemos para atrás. Pobre muchacho, debe estar redolorido allí porque con todo el trayecto, con todo lo que caminamos, con todo lo que hicimos, llegar acá que está lleno de gente, que hace calor, que hace frío, que está lloviendo, excusas y argumentos. Pero que cuando nosotros lo soltamos, cuando nosotros lo dejamos, quizás al instante allí está por ocurrir el milagro de parte de Dios para nuestra vida. Quizás cuando nosotros dejamos esas excusas y esos argumentos y esas justificaciones, quizás estamos a un instante de recibir la palabra de Dios que necesitamos para nuestra vida, de recibir la respuesta que Dios tiene para nuestra situación. Quizás estamos a un instante de recibir una promesa de Dios que puede cambiar nuestra vida para siempre, como lo fue con Abraham. Cuando Abraham toma la decisión de salir de aquel lugar que Dios le había pedido, algo comienza a suceder y la historia en su vida, en su familia y aún en su entorno, en sus amigos, en sus relaciones, cambió completamente. Porque obedeció la voz de Dios. Porque dejó eso que lo iba a atar y que le impedía seguir adelante. Y este grupo de amigos dejaron las excusas de lado y buscaron soluciones. Buscaron soluciones y ocurrió el milagro. Y a veces es eso lo que el Señor está esperando, que usemos un poquito lo que Él nos dio, que se llama cerebro, inteligencia, que nos pongamos a pensar un poquito. Que busquemos un poquito, que pensemos un poquito. A veces el Señor lo que está esperando es que nosotros nos dispongamos a obedecer. Decirle, Señor, ayúdame, porque no sé cómo voy a hacer, pero yo sé que entiendo que tú me estás pidiendo esto. Entiendo que esto que estoy haciendo está mal. Entiendo que tengo que cambiar esto otro. Entiendo que tengo que dejar esto. Quiero hacerlo. No sé cómo. Quiero hacerlo. Ayúdame. Y quizás cuando tenemos esa actitud es cuando el Señor comienza a obrar. Ellos rompieron ese techo y bajaron allí desde ese techo a este hombre y lo presentaron delante del Señor y el Señor lo sanó. Alguien dijo allí que las excusas son como el jabón, solamente se usan para lavarse las manos. Y a veces hacemos así, a veces presentamos excusas para todo, ¿no? Y en realidad el motivo detrás de la excusa es como dice este dicho, para lavarnos las manos, para quitarnos responsabilidad de encima. Pero aquel que deja de lado las excusas está en un momento, a un instante de recibir el milagro y el poder de Dios en su vida. Amén. Aquel que deja de lado las excusas y los argumentos allí y las justificaciones está a un instante de poder recibir una palabra de Dios que pueda cambiar su vida en este nuevo año que viene por delante. Amén. Gloria a Dios. Hermanos,
Qué bueno que podamos tener el valor de pasar de las excusas, de las justificaciones y de los argumentos a tomar la actitud correcta para con lo que Dios nos pide. Y en la Biblia hubieron hombres y mujeres que presentaron excusas a Dios. En la Biblia hubo un tal Moisés que dijo: Señor, ¿quién soy yo para hacer esto que tú me pides? Fue la primera excusa que dio Moisés. Y el Señor lo llama allí a liderar al pueblo de Israel, un pueblo difícil y complicado. Pero la primera excusa que presenta Moisés: Señor, ¿quién soy yo? Luego Moisés entendió que no es quién soy yo, no es quién somos nosotros, sino es quién está en nosotros. Moisés aprendió y entendió que no era quién era él, sino era quién estaba con él, quién lo había llamado, quién le estaba hablando. Moisés dijo también: no me van a creer. Y otra vez el Señor tiene que tratar con él y decirle: vas a hablar lo que yo te digo, vas a hablar mis palabras. Pero no me van a creer. Pero ya me conocen, ya saben cómo soy y me he equivocado tantas veces. Mejor ni digo nada, mejor ni abro la boca. Y el Señor nos dice: soy yo el que te doy palabra. Soy yo el que te voy a decir y a enseñar lo que tenés que hablar y decir. Moisés dijo: Señor, soy torpe para hablar. Soy tartamudo, era tartamudo Moisés. Soy torpe en las palabras para hablar. No importa, acá está tu hermano. Lo llamó Aarón: vení a hablar por tu hermano. Y a cada excusa el Señor le daba una solución. A cada excusa el Señor le daba una palabra. Aún así, para cada excusa que podamos presentar, hay una palabra de Dios en nuestra vida. Para cada argumento que nosotros queramos exponer o presentar, hay un argumento más grande, una palabra más poderosa de parte de Dios. Jeremías dijo cuando el Señor lo llama: Señor, soy un niño, soy muy joven. ¿Y qué le responde el Señor? Jeremías, antes de que te formase en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. Antes, ya sabía lo que ibas a hacer, ya sabía la tarea que ibas a tener por delante. Ya sabía que te iba a enviar por profeta a las naciones. Ya sabía que iba a ser algo complicado, una tarea difícil. Pero no se trata de quién sos. No se trata de que seas tartamudo y no puedas hablar. No se trata de que seas muy joven. No se trata de que seas muy mayor. No se trata de eso. Se trata de quién está y quién va contigo, dice el Señor. Gedeón: Señor, soy muy pobre. Dice que Gedeón, de las tribus de Israel, era de las tribus más pobres. Y él era el más pobre de la tribu más pobre. Era tremendo pobre. Pobre Gedeón, ¿no? No tenía nada. No tenía, como dice el dicho, ni dónde caerse muerto allí. No tenía nada. Encima, cuando estaban cosechando algo allí, venían los desgraciados madianitas allí, y cuando estaba pronta la cosecha y ellos habían sacado todo, cuando iban a guardar, venían y les llevaban todo. Era eso o matarlos. Y no tenían nada. Y el Señor, parece cómico, ¿no? Y el Señor va y lo llama a él: al más pobre, de la tribu más pobre de todos los pobres. Habían tribus que eran más grandes y más poderosas, y hubiese escogido allí algún valiente. Habían otras personas que eran más capacitadas. Aparte de ser pobre, era un miedoso. Dudaba de todo. Y cuando el Señor trata con él, le pide pruebas aún allí al Señor. Pobre Gedeón. Ahora hay un antes y un después, cuando él entiende quién era que le estaba hablando, quién era quien iba a estar con él. Y deja de lado las excusas, y deja de lado los argumentos, y deja de lado el yo no puedo, no que no puedo, no que yo no tengo nada, no que no tengo los recursos, no que yo no estoy capacitado, que no estoy preparado, no que soy muy joven, no que soy muy viejo, no que estoy enfermo, no que tengo aquello y esto y aquello y todas las excusas que podamos dar. Cuando nos quedamos sin excusas y sin argumentos y reconocemos: Señor, es lo que vos podés hacer en mí y a través de mi vida. Señor, es lo que yo necesito dejar y cambiar. Estamos hablando aquí de hombres que obedecieron la voz de Dios para alcanzar una promesa de Dios.
Pero también quizás en esta mañana lo que necesitamos es dejar cosas que nos están dañando, es dejar excusas que nos están perjudicando y que necesitamos, para ver algo diferente, necesito hacer algo diferente. Y el Señor trata con la vida de Gedeón y de un momento, el que era el más pobre de todos los pobres, el más desgraciado, el más necesitado, el más miedoso, pasa a ser un valiente allí para el Señor. Y a través de su vida Dios lo usa para liberar allí al pueblo, para derrotar a los madianitas y para que ellos puedan conocer y después puedan seguir hablando. No, con Israel no nos metemos, con este pueblo no nos metemos porque con ellos está Jehová de los ejércitos, quien pelea por ellos. Y hubo un cambio allí de actitud. Los espías que Moisés envió, y eran 2 espías, y solamente Josué y Caleb tuvieron, dice, un espíritu diferente y pudieron ver esa tierra prometida como algo que iban a conquistar. Y Josué y Caleb dijeron que ellos lo iban a conquistar. Sin embargo, los otros 10 espías dieron un informe negativo. Y dice, nosotros, a nuestro parecer, somos delante de ellos allí como una simple mosca. Somos como un pedazo de pan para esos gigantes. Eran gigantes los que tenían por delante allí en Jericó. Pero la respuesta que viene de parte de Dios y el espíritu diferente que hubo en Josué y en Caleb era que con ellos estaba el gigante más grande. Con ellos estaba el poderoso gigante que va abriendo camino donde no lo hay y que derriba gigantes y que usa a las personas así como usó a David, a este muchachito, para derribar a Goliat. Y David podría haber presentado excusas también. Por eso cuando Dios le habla a Samuel le dice, no mires lo que está delante de ti porque yo miro el corazón. Vos estás mirando lo que ven tus ojos. Y sí, tenía mejores hermanos, mejores guerreros allí tenía David, pero no presentó excusa, ¿no? Cuando el Señor habla a través de Samuel y unge a David ya estaba preparado. David no había arrugado nunca, había matado osos, leones, y estaba preparado. Y cuando el Señor habla a David dijo, sí, para esto nací, para ponerle pecho a las balas. Que vengan todos los gigantes que quieran. Y derribó a Goliat y estaba pronto para derribar a otro más al que se viniera por delante. Y no es cuestión de tiempo, no es cuestión de edad. ¿Cuál es nuestra excusa en esta mañana? ¿Cuál es nuestra excusa? ¿Cuál es nuestro argumento para no hacer algo diferente? ¿Cuál es nuestra excusa, nuestra justificación, nuestro argumento para no cambiar nuestra vida? Para no dejar eso que nos está perjudicando. ¿Cuál es nuestra excusa para cortar con eso que nos está dañando? Aún con el pecado. Porque dice la Biblia que aún si hemos pecado y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es lo que nos está impidiendo? ¿Cuál es nuestra excusa? El dolor, la enfermedad, la economía, el tiempo, la edad. Uno de los predicadores hablaba allí acerca de esto y dio palabra. Dice, yo veo aquí personas de 80, de más años, de 90 años, que aún siguen siendo útiles en las manos del Señor y que aún el Señor va a seguir haciendo cosas grandes y poderosas a través de su vida. Y veo jovencitos, decía, veo niños aquí que tienen también ese futuro y eso por delante, que hasta que el Señor venga, Dios les va a usar con poder. ¿Cuál es la excusa? ¿La edad? Miremos a Caleb. Caleb le dice a Josué, pero Josué, la tierra esa la ganamos nosotros y esa tierra me pertenece. Sí, pero mirá los años que tengo. ¿Qué me importa los años que tengo? ¿No? Y tenía más de 80 años allí Caleb. ¿Qué me importa los años que tengo? Esa fuerza que tenía antes la tengo ahora, porque no se trata de esa fuerza física, se trata de esa fuerza que viene por dentro que da el Señor. Se trata de ese gozo del Señor que es nuestra fortaleza. Que aunque andemos de arrastro allí físicamente, que aunque andemos con problemas y necesidades y enfermedades, nuestro espíritu es diferente. Era lo que había diferente en la vida de Caleb y de Josué. Y hay un predicador allí que dice, bueno, Caleb le estaba diciendo, ¿tenés un problema? Vamos a medirnos ahí afuera. ¿No? Esa tierra es mía y me pertenece, ese monte es mío. No, pero hay enemigos allí, hay gigantes aún todavía en ese lugar. No importa, así como los vencimos una vez, los vamos a vencer de vuelta, decía Caleb.
Y la edad no fue un impedimento. Nos alegramos y nos gozamos de ver a nuestra hermana María cómo anda allí de viaje por todos lados, ¿no? Qué bueno, a mí me pone contento eso, ¿no? Porque la edad no es un impedimento. Alguien puede decir, bueno, pero ya se me pasó el tiempo. No, mientras haya tiempo, mientras esté vivo, Señor, lo que tú quieras. Mientras esté vivo, Señor, voy a seguir disfrutando de la vida que tú me das. Y mientras esté vivo, Señor, quiero que se siga cumpliendo tu propósito y tus planes en mi vida. Y no quiero que haya excusas, no quiero que haya argumentos, no quiero que haya allí justificaciones. Y Señor, si hay algo que cambiar, ayúdame a cambiarlo. Si hay algo que tengo que dejar, quiero dejarlo. Si hay algo que tengo que cortar, quiero cortar con eso. Para que el año que viene sea un año diferente, para que el tiempo que viene por delante sea un tiempo diferente. Hay cosas que vas a tener que dejar. Cada uno de nosotros sabemos lo que es. Hay cosas que vamos a tener que dejar. Hay situaciones que vamos a tener que dejar. Hay actitudes que vamos a tener que dejar. Hay aún hasta relaciones que vamos a tener que dejar porque nos perjudican. Y hermanos, para avanzar en esta mañana que se nos va el tiempo, tenemos que dejar también nuestras quejas y nuestra actitud de víctima. Ay, ay, ay. Marcos 5, 25 al 29. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Cuando leemos aquí el texto bíblico de esta mujer, tenía muchas razones quizás para quejarse de su vida, de su situación, para tomar un papel de víctima por todo lo que había pasado, por todo lo que había gastado allí en los médicos, por todo lo que había sufrido, y en lugar de mejorar, iba de mal en peor. Pero la actitud que hubo en ella fue diferente. Esta mujer fue valiente y no tomó esa actitud de victimismo allí, de decir, de culpar a todos y de no hacer nada por cambiar la situación. Esta mujer decidió salir de su casa, decidió dejar de lado su dolor, dejar de lado su sufrimiento, dejar de lado aún la vergüenza y el rechazo y buscar a Jesús para recibir sanidad. Y hermanos, a veces como dice el dicho, a veces nos hacemos la víctima. Agarrá allí al que está a tu lado, sacudirlo y decirle, no te hagas el víctima. De verdad, no te hagas el víctima, porque a veces, así como nos ponemos trampas nosotros mismos, así como metemos excusas, a veces también nos hacemos el víctima, como dice el dicho. Y a veces con razón, porque esta mujer sí, era verdad lo que estaba viviendo. Era un sufrimiento terrible, horrible, 12 años con esta situación. Y aún así había gastado hasta lo que no tenía, se había endeudado, había dado todo y seguía peor. Y no había respuesta para ella. Y no había solución aparente. Y había desprecio. Una persona así era despreciada ante la sociedad, era rechazada. Pero aún así, ella dejó de lado la queja. No se quejó, no se hizo allí la víctima. Se acercó a Jesús. Creyó que podía recibir algo de Jesús. Y muchas veces nosotros nos quejamos, nos lamentamos, ¿no? Y el Señor nos está diciendo, deja de quejarte y búscame. Déjame de quejarte y búscame. Amós, el libro del profeta Amós, capítulo 5, verso 4, pero así dice Jehová a la casa de Israel, y podríamos decir en esta mañana, pero así dice Jehová a la casa de Siloé, buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Hermanos, la queja es la mejor garantía de no cambiar nada, de dejar las cosas como están.
La queja es la mejor garantía de no cambiar nada. Pero tenemos que salir de nuestra queja y de esa actitud de victimismo y dejar de buscar culpables y comenzar a buscar soluciones, comenzar a buscar oportunidades. Y como dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y sus justicias, y todas estas cosas os serán añadidas. Y por último tenemos que dejar todo aquello que nos ha estado esclavizando y que no nos deja avanzar a lo que Dios tiene para nuestra vida. Primera de Reyes 19, verso 19 al 21 dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó su manto. Estaba allí el profeta Elías, y saca su manto y se lo echa encima de quien fuera después el profeta Eliseo. Era el llamado de parte de Dios hacia Eliseo, que iba a ser el sucesor del profeta Elías. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le recibía. Hermanos, Eliseo recibe un llamado de Dios por parte del profeta Elías de poder seguirle, porque él iba a ser su sucesor. Pero Eliseo hizo algo muy importante y muy significativo. Mató, dice, los bueyes con los que araba y con el arado coció la carne. Y eso significa algo muy importante. Ya no había vuelta atrás. También los historiadores bíblicos allí, los comentaristas concuerdan de que, así como lo fue Abraham, Eliseo era un hombre también muy rico. Solamente con tener un buey y un arado, pero dice acá que tenía muchos, ¿no? Dice allí la palabra donde leímos que él tenía todas esas yuntas de bueyes, los arados, todo lo que estaba haciendo allí en la tierra. Era un hombre que tenía posesiones, que tenía riquezas económicamente. Y cuando recibe el llamado de Dios a través del profeta Elías para seguirle, le pide ese momento y va y hace lo que hace. Mata a los bueyes, ¿no? Con la leña allí, con la madera del arado, hace allí tremendo asado, le da de comer a todo el pueblo. Y ya no había vuelta atrás, ya no podía volver atrás. Ahora lo que le quedaba era seguir adelante, ¿no? Ya nada le iba a atar y ni le iba a esclavizar. Y es lo que nosotros debemos hacer con todo aquello que en este año nos ha atado, nos ha esclavizado y no nos ha dejado avanzar en el propósito de Dios. Tenemos que cortarlo. Hermanos, este es un tiempo de cerrar ciclos en nuestra vida de las cosas que nos han estado atando al pasado. Pero para comenzar algo mejor. No cerrar un ciclo para meternos en algo peor. No cerrar un ciclo de cosas que no nos convenían o de pecado para meternos en un pecado peor. No, cerrar ciclos para meternos en Cristo, para afirmarnos en la roca que es Cristo, para conocer la verdad que nos hace libres, que es Cristo. Amén. Uno de los simbolismos del buey en la Biblia es o representa nuestra carne, nuestro yo. Y simbólicamente al hacer esto, Eliseo estaba quemando allí su propia carne. Estaba quemando allí en el altar, en lo que estaba haciendo allí, estaba quemando su propio yo. Y no solamente tuvo una buena acción allí, porque lo vemos a simple vista, qué bueno, dio de comer a todo el pueblo. Pero esto significaba algo mucho más poderoso. Estaba diciendo, no estoy más atado a este pasado. No estoy más atado a lo que estaba viviendo. Quemó hasta lo último que tenía allí. Cortó hasta lo último que tenía allí para poder seguir el llamado de Dios. Mateo 18:8 dice: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Palabra fuerte esta, ¿no? Pero necesaria.
Hermanos, que podamos dejar las excusas, los argumentos, las justificaciones este año. Que podamos dejar aquello que nos está atando y no nos deja avanzar. Dejar ese papel de víctima y dejar también de lado eso que me está atando a cosas que no me convienen. Quizás en esta mañana pensamos, bueno, qué lindo sería una palabra de ánimo, de aliento. Pero aunque el Señor nos demande esto, sigue siendo una palabra de ánimo y de aliento, porque nos anima y nos desafía a poder experimentar lo que viene de Dios, de parte de Dios para nuestras vidas.